Hola, 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 hola. hola. Hola, ¿cómo están todos ahí? Hola, Cami, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, en cuarentena, pero bien. Nuevamente en cuarentena, ahora me pilló la cuarentena en la región de Coquimbo, así que nada, pues, quedarnos encerraditos nomás, cuidarnos y querernos, no queda otra. Sí, pues, a tener paciencia nomás. Pero por lo Pero, mismo, por lo mismo, nuestro programa es tan importante de verlo, porque para eso nosotros tenemos recomendaciones para pasar esta sí, cuarentena, que hoy día seguimos nuevamente con cine chileno. chileno. Sí, Ujú. les traemos un Así es. pelitas por ahí, una mezcla entre películas clásicas, películas nuevas, un poco de humor, un poco de todo, ¿verdad? Es un popurrí interesante como es el cine chileno también, ¿no? O sea, Sí, que eso no tiene me de todo. olvidar. Popurrí que tiene de todo, como es el cine chileno, que podemos encontrar desde lo muy político hasta lo muy absurdo en comedia, animaciones por aquí y por allá, todas las temáticas ya se están abordando en el Sí. séptimo arte nacional. Y el primer dato que yo Así quiero que, dar es que por si ujú. ustedes no conocen por ejemplo, ustedes están buscando como contenido chileno y dicen, ay, no sé dónde están las películas chilenas, que se tiende a creer que no hay mucha producción cinematográfica, pero de verdad que hay mucha y que en los últimos 3 años ha crecido como exponencialmente la producción de películas. Entonces yo les recomiendo una página que se llama cinechile.cl donde ustedes ponen año y les aparecen las películas por año, las que están por estrenarse, las que fueron estrenadas según época. Entonces, si ustedes andan buscando como un catálogo, puede que no las encuentren online, pero si ustedes están buscando información, ahí pueden encontrar mucha información relevante. Cualquier director Así que haya es. publicado un cortometraje y haya participado en un festival o haya estado como ya exhibido, entra directamente en ese registro. Así que ustedes pueden buscar ahí películas, cortometrajes, largometrajes, documentales, incluso experimentales, todo está ahí. Qué buena, buen dato ese. Hay harto que ver. El Chacotero Sentimental es la primera película con la que vamos a partir el programa del día de hoy. Es una película que viene a ser un popurrí, también podríamos llamarlo. Una película que son tres historias en una. Para las personas más jóvenes les contamos que El Chacotero Sentimental fue un programa de radio muy popular en los 90, 2000, Sí, que era donde los chilenos llamaban a la radio y contaban sus problemas sexuales principalmente, y el animador era el Rumpi. Bueno, este programa tuvo tal éxito, tal éxito en nivel radial, que deciden hacer una película seleccionando tres historias, uh-huh. volviéndolas, pasándolas a guión y poniéndolas en la película. Entonces, es una película que tiene dos de los cortos que vienen dentro son de humor. Sí, La del medio es bien cruda, bien cruda, pero está muy bien hecha, muy bien contada. Y lo interesante de esta película es que nos muestra una realidad nacional que es súper interesante, porque era una época en la que todavía el cine estaba como un poco todavía hablando de lo que había pasado en el contexto más político. uh-huh. Entonces todavía era mucho cine con respecto al grupo militar, con respecto a temáticas mucho más políticas. Entonces de repente aparece una película que, si bien no deja de ser política, entra contando los problemas reales de los chilenos. Entonces tenemos la primera historia, que es un cabro que se enamora, que es un estudiante que se va a ir a Santiago, que conoce a una vecina, empieza a tener relaciones con la vecina era casada, y resulta que al final la vecina es la prima. Tenemos el del medio, eh, que es un poco más crudo. Aquí nos cuenta una relación incestuosa entre un padre y una hija, una historia familiar muy cruda, muy bien actuada por lo demás. Y la última, que es como para mí la mejor de las tres, es la que toca el tema de las viviendas, cuando Sociales. se empezaron a Esa crear, es claro, Tamara Costa es la que protagoniza la esa Tamara historia, ¿no? Costa con Sí. Pablo Macaya. Tamara Costa con Pablo Pablo Macaya Macaya. son los protagonistas de la tercera historia, y ellos cuentan Uh-huh. la historia de la realidad que viven estas familias que viven hacinadas en estos departamentos que entrega el gobierno, que son de este porte. Sí. Eh, entonces es una película que todo el rato va cruzando la historia de Chile, eh, se mete por un lado, tiene como este humor como una picardía, también muestra los temas sociales. La última es para mí una joya, porque estoy todo el rato riéndote, porque son los problemas maritales que puede tener una pareja, ¿cachai? A raíz justamente de un tema que es tan importante como la vivienda. Sí. Eh,
De hecho, yo Entonces, creo que es es como una, esa historia es ícono, como que tú pensás en el es chacotero ícono. sentimental, uno como, Claro, yo al po. menos tengo esa imagen, como que las otras historias no me quedaron tan grabadas como esta. A mí me quedó muy grabada la tercera también, porque creo que es como la que más suena, porque esta es una época en que aparte Chile se empezó a llenar de estos edificios. Sí, Se empezó a llenar. Entonces era muy heavy el tema del hacinamiento. Vivían familias de 8 personas de repente en unas casas de este porte, donde no podían tener intimidad no solamente porque vivían con más gente, sino porque aparte estaban tan mal hechas que se escuchaba si tiraban arriba, si tiraban abajo, se escuchaba. Entonces ellos toman esta historia, la ponen en esta película con mucho humor. Y nada, pues se vuelve un clásico del cine. Yo creo que justamente porque viene a hablar de eso, a revelar como las temáticas sociales actuales o temáticas actuales o temáticas que se alejan un poco de del toda la agitación pasado. política que venía agarrando Chile Ujú. y se centra como en la vida de las personas. Hoy día. Deja de contarnos las historias como de grandes movimientos sociales y se centra en la vida de las personas, que para mí yo creo que es muy político también y muy potente. Lo otro que tiene como el cine, porque esta película es del 99, lo que tiene el cine como de los 90 es como refleja mucho la transición que vivió nuestro país como políticamente hablando, que al igual se ve reflejado en el tratamiento de las novelas, como podemos hablar de las novelas casi todas del TVN, que el Romané, el Circo de las Montini, fueron novelas que eran populares, como que se iban a contar relatos de historias de lugares populares, como que no se alejaban tanto como hacia el barrio alto, no eran tan aspiracionales, sino que se iban a lo popular. Y creo que ese es como el sello más grande del cine de los 90, que eran historias súper del pueblo, como ya vamos a ir a contar las historias donde, como el problema de la gran mayoría. Y creo que el Las Chacotero historias que nadie está contando. Sí, pues, y el Chacotero Sentimental como programa era como que atraía a todo este público y era donde ellos como contaban entre risa, entre llanto, entre rabia. Era como el lugar de desahogo más inmediato que había. Era una comunidad, yo me acuerdo que era un fenómeno en esa época el programa El Rumpi, y por eso logra traspasar las barreras de la radio y pasa a la pantalla. Entonces, como dice bien el Diego, hay como un humor súper picaresco que es muy propio de los sectores populares de Chile. Bueno, aparte que tiene un elenco de actorazos, entonces son actores que uno ya los reconocía, lo que hace que se vuelva mucho más atractiva. Y claro, había un sello como noventero, como ahí... Pero el sello de los 90 y un poco los principios de 2000, que tenía este paralelo en las novelas, eran mucho los temas populares, como de los sectores más populares en la pantalla, porque por mucho tiempo no tuvieron representación, entonces fue como el trabajo que se dio en ese momento en la televisión y en el cine en general, fue tratar de ir a rescatar esas historias. Que hasta el tema día del de sexo hoy, también. sí, por el tema del sexo, que era un tabú, que bueno, nuestra sociedad súper reprimida y todo lo demás. Sí, en los 90 y tanto estaba todavía todo censurado. Sí, todavía había censura, todavía habían polémica, y bueno, también hay que decir que desde una perspectiva como súper reducida se veía como el sexo, que no vamos a hablar de un sexo como muy igualitario, diverso, no, un sexo súper como objeto de consumo, pero más allá de eso creo que el Chacotero Sentimental, la primera, no las otras secuelas, sí, a mí también me gusta la primera. del cine chileno. Mm. Sí, por la forma de contar la historia y porque eran historias reales, se basaron en las mejores historias que encontraron en el programa. No, está súper bien hecha la película, súper bien hecha. Sí, fue dirigida ¿Cuál seguimos, Cami? por Cristian Galás, esa película. Cristian Galás es el director de El Chacotero Sentimental. Para que ahí, si no la han visto, quizás los cabros más jóvenes no la han visto, así que es una película bien interesante de ver. Sí. Y ahora nos vamos a mover un poquito en el tiempo. Estábamos hablando de 1999 y yo ahora les voy a hablar de una película que es del 2009, 10 años después. 10 años después. ¿Cómo cambió el cine 10 años después, Cami? Para empezar, vamos a hablar de una película de Ernesto Díaz, que es un director de la nueva camada de directores que creció con Hollywood. Entonces, partiendo de ese hecho, se empiezan a ver las primeras influencias de este mercado en nuestra representación, pero él toma la influencia de Hollywood
de una manera totalmente distinta a como lo hace, por ejemplo, Che Sandoval, que lo habíamos comentado en el programa anterior, que como que tiene una imagen como muy californiana y que tiene como una estética muy linda y todo. Y Ernesto Díaz toma el lenguaje de Hollywood y lo populariza. No lo trae limpio, sino que lo pasa por el filtro de la picardía chilena y lo adapta de una manera tal que resultado de esta como mezcla que hace, sale la película Mandril. En estos días venía de un gran éxito que muy pocos como conocían en la época, pero yo creo que cada vez que avanza más el tiempo se vuelve más de culto, que es una película que se llama Mirachman, que es como el superhéroe chileno, que es un tipo que usa como una máscara de peleas y andaba en micro y era como un justiciero. Y esa película fue como su estrellato, entre comillas, como que él, su ópera prima, lo vuelve famoso y de ahí la gente empieza como a consumir. Y logra posicionarse con lo suficiente como para poder llamar la atención y hace Mandril, que es esta película del 2009, y que está muy en el código de James Bond, es como un James Bond chileno, ¿ya? Pero tiene todas las exageraciones de un personaje chileno, porque tú sabes que nosotros como chilenos quizás nunca vamos a tener un James Bond de verdad, porque es muy gringa la idea de un agente especial que anda así como encubierto. Muy inglesa. Sí, es muy extraña esa figura. Claro, no la tenemos como referente ni por ningún lado. No, entonces su muso, el muso de Ernesto Díaz es Marco Sarot, que es un luchador creo que es lucha libre lo que hace él ya también hace cine afuera. Marco Sarot ya trabaja incluso afuera, porque es muy buen luchador. Es esta figura de James Bond y cuenta una historia de venganza, pero todo en clave humor. O sea, él se nota en la película que estás viendo como una película que rinde homenaje y culto a todas las series de los 90, 80, como media así, en un código casi de los videos de Beastie Boys, que uno cuando ves los videoclips de la época o ves series o las intros de las series, tú identificas al tiro como esa cosa vintage, como de miradas a cámara, de los colores, las formas de los diálogos tan estructurados y cliché. Entonces es una película que se ríe mucho de un formato de historia, pero le saca el jugo a la historia, pero a full, y te ríes, tienes acción, hay muy buenas secuencias de acción, efectos especiales. Graban en Chile y en Perú, sale Augusto Schuster, así que si no lo ubican tienen que verla, porque Schuster interpreta a un pequeño Marco pequeño, y tiene un humor muy bueno, muy inteligente, y yo lo disfruté mucho. Yo la vi en el Festival de Cine Valdivia cuando se estrenó, y la verdad es que iba con todo el prejuicio del mundo, así como, ¡ay, qué lata! Otra vez como intentando hacer cine de Hollywood. Y cuando te das cuenta que en realidad es un chileno burlándose de un chileno haciéndose películas como Hollywood, lo valoras más, porque te das cuenta que tenemos una capacidad para contar historias muy buenas y que hay que sacar provecho porque podemos hacerlo y lo podemos hacer de una manera original y creativa y con sello chileno. Sí, yo creo que esa película, y como porque fueron esas y hubieron otras como que iban como en esa línea también, ¿no? Hay otras que también, como que finalmente es una época en la que el cine se empieza a liberar, sí, un poco como de tener que contar también como, a diferencia de lo que habíamos dicho con el Teatro Occidental, que se centra como en el cotidiano, en lo íntimo. Acá finalmente se libera de todo eso y dice, ¿por qué no podemos hacer cine de cualquier hueá? ¿Cachai? ¿Por qué en ese sentido somos tan abajistas de decir como no podemos hacer esto y si no tenemos los recursos riámonos de esto? Entonces es una película que en cierto modo yo creo que viene a liberar como el cine, decir como, ¿sabéis qué? Basta, podemos hacer cine de todo y podemos como reírnos. Sí, pues de hecho, por ejemplo, con Mirachman, su sello es que dijo, ¿por qué Chile no puede tener un superhéroe? Pero el superhéroe nuestro no va a ser Batman, no es un millonario. Es un huevón que toma micro, ¿cachai? Que hace dedo, que se chinga la micro. Entonces, eso es lo bonito que tiene este director y que logra como sacar la esencia como nuestra, de querer imitar ciertas cosas, pero hacerlo a nuestra manera, como de Chilean Way. Yo creo que eso es, como que su cine es de Chilean Way. Así, eso es, pues si finalmente no tenemos la industria para hacer como grandes efectos especiales, como finalmente podemos hacer cine con lo que tenemos,
y no necesariamente eso tiene que limitarnos a la historia. Claro. ¿No? O sea, podemos tener un superhéroe, podemos tener vampiros, podemos tener lo que queramos. Podemos tener mientras fantasía. asumamos claro, pero esta es nuestra realidad, ¿cachai? Esto es, Sí. y esto se hace. Es como la hora de decían, deberían ser como Grey's Anatomy la versión chilena. No funcionaría, porque Pero nuestro sistema de podemos salud no modificarlo. aguanta Grey's Anatomy. Pero podemos hacer una serie de hospitales chilenos, pero los temas serían otros. Claro, los ¿Cachai? dramas serían otro. Claro, pues de los hecho, casos serían otros. Sí, de hecho, lo interesante que tiene esta película, que me parece a mí que, precisamente por el protagonista, es que hay una película que se llama Invictus. No sé si la has No, ¿es escuchado chilena? tú. Que, o sea, se tradujo a Chile como Invicto, pero es Undisputed, que salió el 2010, pero viene de otras precuelas. Esta es la tercera película que se estrena el 2010, venía de otras anteriores, y aquí actúa Saror, y él tiene un papel casi como protagónico, no, si no bien protagónico, pero muy importante porque se trata, la trilogía se trata de peleas dentro de prisión. Entonces hay como toda una mafia y hay boxeadores que se dedican a pelear dentro de la prisión y van ganando magia, y van ganando como libertades, condicional, libertad y todo lo demás. Y en la tercera película, después de Mandril, Marco llega a esta producción que es extranjera, que es grande, que es ya, quizá no es la más famosa, pero todos los que les gusta la lucha libre o el combate como full contact y todo lo demás, la conocen, y la gente llega a ver Mandril por esa película. Mira, Porque como es buen luchador, les gusta la forma en que pelea, entonces llegan a ver Mandril y llegan a ver las películas de Ernesto Díaz por lo mismo. Que Ernesto Díaz es uno de los primeros directores que se dedica a hacer género, películas de género, de acción y pelea. Hay en Corea, hay en China, en Norteamérica, pero en Chile hasta el momento no se había desarrollado. Y él es uno de los pioneros en esto. bien, queremos un Funko. De Marco, Empresarios del Funko, háganos un Funko de Madrid y un Funko de Mirachman, por favor. sí, por favor, Sí, necesitamos unos Funko. ¿te imaginas? Funkos nacionales. Sería Funkos muy nacionales. chistoso. Funko Pop. Uy, imagínate las teleseries, Funko de las teleseries. Un Funko, Funko Romané. un Funko del chacotero, del Un Funko Rumpi. el chacotero, imagínate, el Rumpi. Qué entretenido un Funko el Rumpi. Súper. No, señor Funko, Y le haga pintan el Funkos pelo. chilenos. Sí, Funkos nacionales, queremos Funkos nacionales. Ya podemos tener nuestros Funkos. Sí, ya tenemos nuestros primeros héroes. Sí. Todo No, eso. necesitamos Funko. Señor Funko, el llamado es para usted. Haga Funkos nacionales, por favor. Oye, y esta película, hasta el momento no hemos dicho dónde encontrar estas dos películas. Hay que Mira, buscarlas, no hay tenemos que el dato, pero hay que buscarlas. buscarlas, ¿no? Sí. Sí, hay que buscarla. Lamentablemente, estas son películas que, por ejemplo, como se estrenan en circuito de festivales. Bueno, el Chacotero Sentimental yo creo que es más probable que la encuentre. Esa de estar como Quizás está en ripiada. YouTube el chacotero, porque es más antigua. Sí, esa de estar ripiada así, torrent y en todos lados. Pero Mandril yo busqué en todos nuestros lugares y no. Lo más probable es que la encuentren en esas páginas como Ver Online gratis con 50.000 virus. Claro. La pueden encontrar. Pero Pero ahí es su responsabilidad. La encuentran, sí. Es su responsabilidad contagiarse de virus digitales. Así que yo se las recomiendo, si es que quieren buscarla, búsquenla. Pero tú Buenísimo. nos traes algo ya más fácil de acceder. Sí, esta película ya está en todos lados. Yo creo que es una película que la que se empieza a posicionar ya. No sé si yo creo que el cine chileno hace rato que trae calidad, pero como que con esta finalmente como que se posiciona como que ya, si es un cine que logró salir y mezclar como las precariedades, entre comillas, que tiene hacer cine en Chile, con una buena historia, una actuación impactante, y logra ya posicionarse en festivales como ya una película ya como más de, ¿cómo llamarlo sin desmerecer el cine Se anterior? le llama, no, es un cine de buena factura, se le llama. De buena factura, ya, perfecto. Un Sí. cine de buena factura, ya como a los ojos de, digamos, de la industria mundial, es Sí. un cine de buena factura. Que tú lo podés Em. poner a competir con otros cines a nivel ya internacional y no vas a decir, le faltó presupuesto. No, como que ya Claro. podía empezar a comparar. Esta película, el gran revuelo que causa es a raíz de la actuación de Paulina García, que incluso ganó el Oso de Berlín. Sí. Creo que era un premio que está compitiendo incluso con Meryl Streep, una cosa así como ya las grandes ligas. Y Paulina García gana este premio con una actuación que es
impactante. Impactante lo bien que lo hace. Estoy hablando de la película Gloria. Lo que hace esta película es que nos cuenta la vida cotidiana de una mujer en una edad mayor, separada, en su búsqueda de cómo vive, cómo trabaja. Lo que me gusta es que sin ninguna pretensión de ser una gran historia, que es lo bonito que tiene Gloria. O sea, no pretende contar la historia de una mujer que sufrió por millones de cosas, o le pasaron millones de cosas, sino que es la vida cotidiana de una mujer chilena, clase media, trabajadora. Y es hermoso porque es tan sutil todo, es tan real, que lo que me gusta es que, a pesar de que tenga muy buena factura, me gusta que no es pretencioso tampoco en lo estético. No, me gusta que pareciera que es casi un docu-reality. Sí, está contando una historia. Sí, como que la cámara sigue todo el rato a la actriz, desde distintos ángulos. La actriz en ningún momento pareciera estar actuando, sino como que pareciera que le está pasando todo. No, a mí me encantó la película. Encuentro que la vida puede ser bella, ¿cachai? Es como no necesitas como una gran historia para hacer un buen cine, sino que solamente necesitas como tener como un tema y mostrarlo como tal, que para mí que es el cine que a mí me gusta, el cine que un poco abandona el cine y que no pretende ser cine, sino que muestra lo que es. Y bueno, yo creo que ahí que Sebastián Lelio como que hace una búsqueda que es bien interesante, que creo que es como un sello un poco en su cine, porque creo que La Mujer Fantástica también apunta para lo mismo. Sí. Como que también lo busca, y nada, es una película que hay que ver, y de verdad lo que ahí se lleva los premios, la actuación de Paulina García con Sí. la Pali García con, ¿cómo se llama? El Sergio Hernández, que los dos hacen ahí, se hacen una película que realmente es una joya, pero es una joya no porque tenga pretensión, eso es lo que a mí me gusta, a diferencia de todo lo que veníamos contando, es como que vamos así, ¿cacharon? Como que empezamos con dejar los grandes temas como político, entrar en la intimidad, después liberarnos de los temas y empezar a contar ficción y liberarnos de eso, para finalmente contar a lo minimalista. Lo que pasa es que es como un cine súper minimalista. Sí. Es un cine muy minimalista, porque se centra en un conflicto y ese conflicto lo entre comillas como lo desperdiga durante la película por todas las áreas de una manera como muy ágil. Porque si bien uno puede decir ya, pero es que es súper específico lo que le pasa a ella, es que no, porque puede que en ciertas cosas, en tres partes de la historia, puede que sea ser específico, pero que no se ha sentido como ella alguna vez en la vida. Claro, y aparte es una mujer, el personaje de Gloria es un personaje en el cual no está en el cine. No se cuentan historias de mujeres de esa edad. No. O todas son o muy jóvenes o muy mayores, pero mujeres en la vida cotidiana. Y con la pasión que tenía Gloria también. Claro, y cómo era ese personaje. Entonces, con lo bacán que es el personaje, si eso es lo hermoso que tiene, que es un personaje que es bello. Es bello, uno se enamora de ese personaje porque uno dice, ¡uy, qué mujer más bacán! Así que Gloria es una película que está recomendadísima. Hicieron el remake gringo con Julianne Moore de protagonista. Gloria Bell, creo que se llama. Y creo que se llama Gloria también. No, sí, es otro nombre. Sí, Gloria Bell. Gloria Bell. Dirigida por Lelio también. De hecho, lo más bacán de esto es que aparece en la página que les dije en Cine Chile, aparece 2 veces como Gloria y Gloria Bell, ya por el mismo director. Porque es un remake, plano por plano, algunas cosas las cambiaron por idiosincrasia, pero sigue siendo la misma Gloria de la que estábamos hablando. Gloria es una película que yo recomiendo absolutamente. Sí. Y bueno, tanto Gloria como la anterior que mencioné son representantes de nuestro país, han ganado premios, todo, así que son buenas películas, no estamos hablando de cualquier película. No, estamos hablando de un cine que se va para afuera, que se exporta. Sí, que se consume afuera. Que se empieza a exportar, sí. Y que no lo conocemos, porque a pesar de eso en onda media no está, en el caso de Mandril. Pero siguiendo con este viaje,
Yo me fui por el lado más como comedia, más liviano, y me acordé de una película que vino, no sé si antes que las películas de Kramer o no sé, pero me acordé de una película que se llama Alma. Bueno, Alma es una comedia que tiene... lo rico de esta película es que capitalizó el éxito del elenco de Casado con Hijo, que no sé si se acuerdan que después hicieron como otra serie que se llamaba La Colonia, no sé, que también era muy chistosa, y capitalizó Han ese hecho como de elenco, todo juntos. tipo, porque es el mismo director, y capitaliza Perfecto. esta química que había con el elenco, este cariño que el público sentía por estos personajes, y lo lleva a una película que se llama Alma, que es una comedia, y que a mí me encanta por una simple cosa, porque me encanta la Javiera Contador, y me hace acordar demasiado a mi mamá. La historia de Alma es una mujer bipolar, ¿ya? Muy especial, tiene problemas un poco está pasando por una crisis matrimonial y ella se da cuenta de que su esposo ya no la soporta, porque como ella tiene esta enfermedad, él ya no está chato, cambio y todo en clave comedia. Pero eso es muy real, o sea, ya eso pasa demasiado cuando ya me tiene chata esta, no sé qué se le va a ocurrir hoy día y todo lo demás. Entonces Alma se separa de él. Y como ella no tiene filtro, se va, quiere ser libre, quiere encontrar la vida nuevamente, y no llega un guachón argentino que no es todo lo que no es un chileno, y le ofrece todo lo que no le ofrecía su marido, y se va a Buenos Aires. ¿Ya? Y la película transcurre en la búsqueda de su ex marido, o de su todavía actual marido, de tratar de ir a buscarla y reconquistarla, y a cuánto él está dispuesto a transar y sufrir para ir a buscarla y traerla de vuelta a su lado. Es una película súper linda porque es una película de amor, es muy chistosa, tiene cosas como un humor muy absurdo, que yo creo que eso es lo bonito, es como un humor familiar, blanco, que tú lo podéis ver y lo podéis ver como... no necesitáis como ser ordinario ni nada como para reírte. Tiene ese humor que a mí me gusta mucho porque creo que es muy difícil hacer reír con ese tipo de cosas. Que descansa demasiado de las actuaciones del elenco, de la Javiera Contador, de lo que ellos traen a la escena. Entonces, yo creo que este es un ejercicio y es una película que yo creo que si se pudiera emular y repetir sin que sea sin filtro, ¿me entendís? Como que es alguien que está haciendo algo similar, pero lo está haciendo súper bien, pero ojalá se pudiera repetir más, porque creo que es como que por ahí va la cosa. Entonces, no sé si mucha gente la conoce, pero yo la dejo totalmente recomendada si quieren pasar un buen rato. Es una muy buena película y es súper familiar, además. Y yo creo que eso yo creo que es fácil de acceder también, ¿no? Porque es como Javiera Contador igual mueve, y creo que fue como una época que salieron como muchas comedias, como como que con esto se empieza a marcar como un tipo de comedia, ¿no? Que es como una comedia como un poco de humor negro, un poco absurda. Sí, muy absurda. Como que se empieza a tocar como una tecla ahí también, como que empieza a aparecer, se abre como hay una ventanita más. No sé si con esa película, pero es parte como de estas comedias que empezaron a aparecer. Sí, es que yo creo no que... le damos a los méritos a Nicolás López, porque... No, de hecho, pero es como un humor. Este director es el mismo director de la serie, entonces el director se llama Diego Rougier. Ya, y él es el mismo director de la serie, y Casado con Hijos sabemos que el éxito que tuvo y era por el guión, si esa cuestión era como el sistema showround, era cómo leía a la gente, cómo leía a la clase media, esa es la clave. Entonces, y como bien decía Diego, porque, claro, y como también tú muy bien decías, se abre como este humor, y que sinceramente yo creo que es el humor que tiene un poco 31 minutos, que tiene un poco gloria, claro, que empezamos a relatarnos como chilenos cuál es nuestro tipo de humor. Yo creo que el chileno es bien bueno para reírse de sí mismo, es bien cruel como consigo mismo, así como no es como un humor sensible, somos súper brutos para tener es un humor súper bruto. Y se ve reflejado en nuestros memes, sí, y en nuestras tallas cuando elegimos un presidente, sí, y nos equivocamos, ¿cachai? O cantamos el himno nacional en un momento que no deberíamos, ¿cachai? Tenemos un humor súper bruto y creo que con estas películas... Como absurdo, es como absurdo. Es como... Es como absurdo, dice como, sí, es como un humor raro,
Y lo bueno de este humor, que a mí me parece que es un poco lo que sea como Casado con Hijos, que aparte de ser súper teatral para la televisión, creo que llama la atención, no caía en un humor que era vejatorio. Creo que se hacía de una manera que era muy inteligente y que no alcanzaba a ser vejatorio. Entonces, es súper interesante. Y es un sitcom estadounidense, que es lo que decías tú un poco antes, como con las adaptaciones un poco, Sí. que a la Chilean Way, lo que decías tú. Ellos toman un sitcom norteamericano clásico y lo hacen a The Chilean Way. Y finalmente como que es casi una serie nueva. Exactamente. Yo encuentro, de hecho, es como totalmente distinto y yo podría decirle cámbiale el nombre y no tiene nada que ver porque se apropiaron de la historia y se apropiaron de todo, se creó un universo aparte que hoy día se están contando historias de cuarentena a través de los celulares con los personajes. Fue tan grande lo que hizo esa serie que hoy día los personajes viven entre nosotros. Cuarentena. Sí, pues con la cuarentena, que habla con la Marcia. Y eso, cuando los personajes logran vivir, es un éxito para siempre. Bueno, y además, Javiera Contador, que ha demostrado ser una comediante de tomo y lomo. Recordemos que en el Festival de Viña triunfó con su stand-up, Yo Fui Famosa. Así que nada, estamos hablando de una comediante de primer nivel actoral, así que muy bien ahí. Sí. Así que esas han sido las películas para el día de hoy. Les trajimos de todo un poco, de verdad bien entretenido el programa de hoy. Un cine bien... Hicimos un viaje, sin querer, logramos un viaje así como fuimos descubriendo algunas cosas. Y muy bonito por capítulo, me gustó también mucho. Sí, me gustó mucho porque además es que son muy buenas películas, entretenidísimas, para que ustedes disfruten en su casita. Eso, un abrazo, cuídense mucho, los queremos. Adiós. Adiós. Chau, chau.